Soy Antonella y hoy le hablaré de las hachas pulimentadas. Las hachas pulimentadas son herramientas con los bordes afilados pulidos compuestos por una roca de basalto y un mango. Aparecen en los yacimientos prehistóricos desde el período neolítico y perduran a lo largo de la Edad de Bronce y de Hierro hasta la época romana. En la zona de Vindvana Gorge han aparecido fragmentos de basalto de lo que parece ser el hacha pulimentada más antigua del mundo, con una antigüedad entre 49.000 y 46.000 años. No es la primera herramienta de este tipo que aparece en Australia, ya que hay que recordar que hace años teníamos la constancia del descubrimiento en Arnhem Land de otra hacha de basalto con los bordes o filos semipulidos, con una antigüedad de 35.000 años. En Japón también se han recuperado en varios sitios hachas con filos pulidos en un periodo entre los 36.000 y 32.000 años de antigüedad. El hacha pulimentada, igual que las otras hachas hoy en día, son utilizadas para talar y cortar la corteza de los árboles. En la Edad de Piedra. El arco es un arma que se usaba para cazar animales de mediano y gran tamaño. Consistía en hacer flechas en dirección de la presa. Eran importantes porque permitían matar a las presas. En la actualidad, las personas pueden cazar con armas como escopetas. Existen distintos tipos de arco, por ejemplo, el arco recurvo, el arco reflejo, el arco largo, el arco plano, arco desmontable, arco de poleas y el arco simple. Los arcos estaban construidos de mayoritariamente madera. Algunos estaban construidos por otros tipos de materiales como huesos y piedra. Algunos arcos fueron descubiertos y tienen entre 5.400 y 5.200 años de antigüedad. Yara, y a mí me tocó investigar sobre la aguja de hueso. La aguja de hueso era algo similar a esto. Eran instrumentos realizados por huesos o por astas. La aguja de hueso mide 82 milímetros de largo y 3 milímetros de diámetro. Eso quiere decir que es mucho más grande que una aguja normal. Es un poquito más grande que un fósforo. La aguja de hueso era utilizada para perforar pieles o coser unos vestidos. Naturalmente era imposible encontrar hilo, pero el hilo que utilizaban era ligamento de una especie de Lo que me ciervo. tocó es sobre las lanzas. A continuación le hablaré lo que investigué. Las lanzas. Es un arma de asta compuesta por distintos materiales como madera o metal. ¿En qué consiste la lanza? Es un arma primigenia creada por el hombre en el más remota prehistoria como principal herramienta para cazar. ¿Qué es la lanza? Es una lanza larga de inspiración romana. La lanza tiene muchos detalles que le dan personalidad, incluyendo una acanaladura dorada, bandas de colores cobre e imitaciones de cuero rojo y una textura de madera e imitación de madera pulida negra. ¿En qué época corresponden las lanzas? Estudios recientes han concluido la posibilidad que puntas encontradas en África con una antigüedad de 500.000 años fueran usadas como puntas de lanza. ¿Para qué se utilizaban las lanzas? Se utilizaban para cazar para las guerras y para tallar también. ¿Cuál fue su importancia? Es una de las pocas armas prehistóricas que han durado milenios acompañados a guerreros de todas las culturas, innumerables guerras o los cazadores en sus batidas. ¿A qué elemento de la actualidad correspondería? A lo que hemos investigado, lo más cercano es a la escopeta, ya que también se utilizaba para cazar y para la guerra. Y aquí está la lanza que creamos con mi mamá, con su ayuda. Lo hicimos lo más parecido a lo que es de la vida real, pero con materiales que teníamos aquí. Ojalá este video le guste, profe. Voy a presentar mi trabajo sobre los collares de huesos caninos. Edad de piedra. La edad de piedra comprende el periodo que se extiende desde la aparición del primer homínido bípedo hasta aproximadamente el año 2500 a.C. Se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Durante la edad de piedra, el material predominante en la fábrica de útiles, herramientas y armas es la piedra, lo que no excluía en todo caso el uso de otros materiales, como la madera, el hueso, el marfil y algunos metales. Una de esas creaciones fue el collar de huesos caninos, los cuales eran hechos con dientes de animales y ramas delgadas de los árboles.
Los collares eran creados con el fin de demostrar cuántos animales había. Hola tía, voy a hacer la tarea. Ahora vamos a hacer los orígenes de las vasijas de cerámica. Orígenes historiales. Las primeras vasijas han sido datadas unos 10.000 años antes de Cristo y el horneado como técnica de fabricación alfarera se documentó en Mesopotamia y Persia y alrededor de 4.000 antes de Cristo y egipcio a lo largo de los 1.000 millones siguen. Simbolismo. Los egipcios en su lenguaje geográfico utilizan las vasijas como ideogramas de los recipientes. En general, el símbolo morfológicamente expresan el ámbito en el que produce la mezcla de la fuerza que origina al mundo material, representa visual y conceptualmente en matriz de las hembras o mujeres. Los caramógrafos los define a todas las vasijas de arcilla como vasos, capas de contenedor, algo líquido como el agua o el aceite, semilíquidos como el garum o la miel, o bien sólidos, granos diversos, aceitunas, frutos secos, etc. Las clasificaciones morfológicas pueden llegar a ser exhaustivas. Una evaluación elemental distingue forma simple y forma compuesta. Entre la primera estarían las figuras geométricas de revolución como el cilindro, el cono y elipse y la esfera, además de las formas semiesféricas y las troncocónicas. Existen asimismo otras pautas de clasificaciones y ordenamientos en función de las técnicas y materiales empleados. Hola, mi nombre es Emilia Chihuay y hoy les hablaré sobre un texto informativo, que es el telar. El telar es una máquina para tejer, construida con madera o metal, en la que se colocan unos hilos. El concepto también se emplea para nombrar a las fábricas que se dedican a la producción de tejidos. Puede ser artesanal o industrial. Los telares artesanales se clasifican en 3 grandes familias: bastidores verticales y horizontales. Los telares industriales se clasifican según el tipo de tejido que producen. Hay planos, circulares y textiles. Sus orígenes son muy remotos. Los primeros eran manuales y fueron usados por las civilizaciones orientales y chinas en la era antigua. Sus orígenes son muy remotos. Los primeros eran manuales y fueron usados por
las civilizaciones orientales y chinas en la era antigua. Existen distintas versiones sobre quiénes lo inventaron. Una de ellas es que fue en Mesopotamia durante el Neolítico. Otra que fue en época del Emperador Amarillo, en China. Y otra dice que fueron los indígenas sudamericanos. Lo que sí se sabe es que a Europa llegó más tarde y evolucionó hasta los modelos actuales. Por ejemplo, el de pedal data de la Edad Media, concretamente del siglo X. En 1589 fue inventado el primer usado para medias por William Lee, un clérigo escocés. El británico John Kay dio el primer paso en 1733 para su posterior mecanización con la lanzadera volante. Fue en 1784 cuando Edmund Godwin, clérigo inglés, inventó la primera versión del telar mecánico, aunque no fue hasta 1789 cuando hizo la versión definitiva, origen de los actuales. Hay telares artesanales. Los bastidores son uno de ellos. Los bastidores son aquellos marcos de madera cuadrados, rectangulares, triangulares y hexagonales, con medida menor a 50 por 70 centímetros, para hacer tejidos planos, no elásticos. Los bastidores circulares y el llamado erróneamente malla son para hacer tejido de punto. Los verticales son rectángulos de madera que se sostienen verticalmente sobre una fase y que a veces tienen una tabla, a manera de asiento, adicionada a sus vigas verticales. Se utilizan principalmente para fabricar tapices, tapetes y cojines en tejido anudado. Los verticales son rectángulos de madera que se sostienen verticalmente sobre una fase y que a veces tienen una tabla, a manera de asiento, adicionada a sus vigas verticales. Se utilizan principalmente para fabricar tapices, tapetes y cojines en tejido anudado. Hola, mi nombre es Estrella y hoy les vengo a hablar sobre las chozas, que en este dibujo representa una choza de la prehistoria. Bueno, las chozas son unas casas muy pequeñas y toscas, que están hechas de troncos o cañas y están cubiertas de paja o ramaje. En particularmente los que utilizaban en las chozas eran los pastores y la gente del campo. Esto corresponde en la actualidad como a las casas, pero más modernas, más avanzadas, y corresponde al Paleolítico y el Neolítico, porque surgió como a finales del Paleolítico y también es del Neolítico, que ahí son más como las casas de ahora. ¿Qué es la pintura? La pintura rupestre es un tipo de imagen que fue creada en el Neolítico de la prehistoria. Este tipo de imagen fue creada en cuevas, cavernas y rocas de esa época. Este tipo de arte contenía personas, animales y palmas de la mano. Este tipo de imagen se hacían con diversos pigmentos de origen vegetal, animal y mineral. Estos pigmentos se mezclaban con huevos, aceites y grasas. Este tipo de arte se puede contemplar hoy en día en diversos lugares del mundo
Encarnación Zambrano, pintora turquesa. Yo le voy a hablarle de un arma muy antigua, ya que el hombre en la prehistoria lo utilizó sacando de ella muchos beneficios: cazar su alimento, defenderse de depredadores. La lanza es un arma compuesta de un palo de madera en cuya extremidad está fija una hoja afilada o puntiaguda, hecha de piedra. La lanza se fue mejorando con el tiempo utilizando otros materiales para su construcción. Fue una de las armas en el origen del hombre en la prehistoria y durante todos los milenios de la historia acompañó a los guerreros de todas las épocas y regiones. Y voy a mostrarles unos tipos de piedras. Estas, como este tipo de piedra, la tenían que tallar dándole una forma puntiaguda para que sus ataques fueran más letales. Y aquí hay otra piedra, que esta está como con una forma triangular y esta está más o menos tallada. Entonces, estos son ejemplos de lanzas. Y también yo confeccioné una lanza con unos materiales que son el palo, que es un palo largo y fuerte. También usé una piedra con forma de triangular. Y usé tela azul. Y las lanzas se usaban tenían diferentes usos. Una era para atacar, se lanzaba para allá. También podías atacar así, o también podías hacer más cosas, pero lo que más usaban por la lanza era lanzarla. Y también se podían hacer más cosas, pero yo voy a mostrar lo básico. Y gracias por ver, y ahora voy a salvar al mundo. La flecha. La flecha es un artefacto de caza y de tiro al blanco. Fue utilizado en la época del Paleolítico. Consiste en una punta de piedra tallada. En la época, el mástil era de madera. La importancia de la flecha fue facilitar la caza y la pesca para las personas de esa época. El mástil tenía 3 plumas en la parte de atrás. La punta de la flecha también puede tener diversas formas. Se dispara con un arco y con una cuerda que es fuerte y se estira. En agosto de 2010 fue publicado un informe sobre las puntas líticas de piedra, que datan hace 64.000 años. El arco era una gran arma tanto para la caza como para la guerra. Desde la prehistoria, el uso generalizado de la pólvora en el siglo XVI, la guerra organizada con arcos y terminó a mediados del siglo XVII. Hola, soy Martín Rodríguez y hoy me tocó disertar una tarea de la asignatura de Historia sobre los arpones de hueso. Bueno, el arpón es un utensilio de forma alargada y es estrecha, utilizado por el ser humano desde orígenes prehistóricos para la pesca, aunque también se le aplicaran unos ligeros usos militares. El método de uso del arpón consiste en lanzar el arpón con fuerza hacia la presa, con el fin de matarla o herirla. Antiguamente el arpón era lanzado de forma manual, pero actualmente existen otros métodos, como disparos con aire comprimido o sistemas hidráulicos. Hola, mi nombre es Martina y yo les voy a presentar mi trabajo, arpones de hueso. El arpón es un utensilio de forma alargada y estrecha. Se utilizaba para pescar en la prehistoria. Consiste en lanzar el arpón con fuerza hacia la presa con el fin de matarla o herirla. El arpón en la actualidad corresponde a la caña de pescar y al arpón ballenero. Y a la época que corresponde es Paleolítico. Piedra tallada como herramienta cortante. Es una piedra tallada de forma punzante que ayuda en trabajos básicos como la caza de animales, en las tareas de la cocina, en la pesca y en la recolección de frutos.
Esta herramienta era conocida por estar compuesta por varios minerales, tal como la obsidiana, la piedra común y corriente, y la más conocida y usada, el sílex. Aquí les dejo algunos ejemplos. Muchas gracias por su atención. El día de hoy les vengo a presentarles mi proyecto que trata sobre el arco. El arco es un arma flexible que dispara proyectiles aerodinámicos denominados flechas. El arco está hecho de madera que está atada a cada extremo. El arco más antiguo que se conoce ronda a los 8.000 y 10.000 años de la era del Paleolítico. Fue fabricado de olmo y llegaba a medir el tamaño de 1.50 metros de largo. El arco servía para cazar, aunque también servía para combatir a enemigos. Hoy en día el arco se utiliza como deporte olímpico para poder demostrar que se puede mejorar y hacer cosas diferentes con un arco, no solamente sirve para cazar. El día de hoy se necesitan materiales más resistentes. Y aquí está mi arco.